Buenas tardes, espero que se oiga bien. Yo soy Amaia Echevarría y soy la directora de UNAF, así que además de daros la bienvenida y de agradeceros a todos y a todas por compartir esta tarde con nosotras, también quiero presentaros un poquito quiénes somos en UNAF y por qué estamos haciendo este webinar. Bueno, UNAF somos una entidad que llevamos ya 35 años defendiendo los derechos y el bienestar de las familias. ¿Y cómo lo hacemos? Pues por un lado somos una red de 23 entidades y todas trabajan con familias y para las familias desde distintos ámbitos. Y esto nos da una visión muy global de lo que es realmente lo que necesitan las familias y las dificultades que encuentran. Y así podemos hacer incidencia y podemos intentar que las administraciones públicas lleven a cabo actuaciones y políticas que realmente puedan favorecer a las familias. Pero además esta visión lo que nos pone de relevancia es algunas áreas en las que pensamos que las necesidades de las familias no están atendidas o por lo menos no de forma integral y por eso también llevamos a cabo algunos proyectos con los que contribuimos directamente al bienestar de las familias. Por ejemplo, somos pioneras en mediación familiar. Nos dimos cuenta de que había familias que estaban atravesando una situación complicada, una situación de vulnerabilidad y empezamos a ofrecer un servicio de mediación en ruptura que seguimos haciendo de forma gratuita y tenemos también otros servicios en los que ayudamos a las familias que tienen problemas en su relación. Más concretamente, familias que tienen hijos o hijas de algún hijo o alguna hija de relaciones anteriores o familias que encuentran problemas en relación con sus hijos e hijas adolescentes. También tenemos un proyecto en el que enseñamos a los niños y niñas en centros escolares pues, a resolver sus diferencias de forma consensuada y de forma dialogada. Pero además de estos servicios de atención, para tener aún un mayor impacto, lo que hacemos también es ofrecer herramientas a familias y a profesionales para que puedan mejorar sus relaciones. Eso lo hacemos a través de multitud de materiales que podéis encontrar en nuestra página web de todo tipo, enfocado a distintas temáticas y a distintos públicos y también a través de talleres o webinars como el que nos encontramos hoy, que podemos hacer gracias al apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. También tenemos un proyecto que llamamos Somos Diversas, Somos Familia. ¿Por qué? Porque todas las familias somos distintas. Somos distintas en constitución, somos distintas en historia, somos distintas en las características de algunos de nuestros integrantes y todas necesitamos apoyos a lo largo de nuestra vida familiar y todas atravesamos ciertas dificultades. Y con este proyecto de Somos Diversas, Somos Familia, lo que queremos es, por un lado, visibilizar que esta diversidad pues, nos enriquece como sociedad, pero también apoyar a las familias y a los profesionales que atienden a las familias, dándoles herramientas para que, bueno, pues estas cosillas que van sucediendo, estos problemas grandes o pequeños que suceden en las familias y que muchas veces son derivados del tipo de familia, pues puedan ser correctamente atendidos, que las familias tengamos herramientas para enfrentarnos a ello. Por ejemplo, en este caso y aquí vamos a hablar de familias con hijos o hijas de altas capacidades, porque muchas veces pensamos que altas capacidades es un IQ elevado y ya está. No, pero es mucho más, es una forma diferente. Los niños y niñas con altas capacidades pues piensan diferente, aprenden diferente, perciben el mundo de forma diferente y muchas veces eso les iba a tener una gama de emociones muy intensa y desde edades muy tempranas y esto a veces es difícil de comprender, es difícil de manejar tanto para ellos y ellas como para las familias, para el profesorado. Y por eso queríamos hacer este taller, pues para ofreceros herramientas y recursos para cubrir pues, las necesidades tanto emocionales como intelectuales de vuestros hijos e hijas. Otro área que vamos a tratar también es sobre cómo detectar las altas capacidades. Muchas veces no se detectan en los centros educativos, lo tienen que detectar las familias y aunque lo hagan cuando hacen una petición al centro educativo, pues a veces no hacen caso, no se entiende bien por qué hay que detectarlas y evaluarlas o cómo acompañar a los niños y a las niñas desde la familia en este proceso y eso es otro aspecto que vamos a tratar en este webinar y para esto tenemos el gran placer de colaborar con otra asociación, con AMACI, que son realmente las expertas en altas capacidades y para ello tenemos
a Marta Mougé, que es madre de 2 hijos con altas capacidades, y además es presidenta y fundadora de AMACI, y también con Olga Ramírez, que también es madre de 2 hijos con altas capacidades, también es fundadora de AMACI y es vocal de la asociación. Así que os dejo con ellas, os deseo una tarde muy interesante y sobre todo pues que os aporte mucho y que os sea de utilidad. Pues muchas gracias. Así que Marta, Olga, cuando queráis. Muy bien. Muchas gracias, Amaya. Bueno, para nosotros es un placer que nos hayáis invitado a hablar hoy y a estar este ratito con vosotros. Y bueno, vamos a intentar daros toda la información que podamos, un poco resumida, porque si Olga y yo nos ponemos a hablar, pues nos podríamos tirar aquí muchas horas. Entonces, creo que luego habrá un turno de preguntas y podéis irlas dejando, nos las harán llegar e intentaremos responderos a todo. Bueno, voy a compartir primero, a ver, ¿me decís si está bien así? Perfecto, Vale, Marta. genial. Pues nada, mirad, AMACI somos la Asociación Madrileña de Altas Capacidades Intelectuales. Nace de la unión de varias familias de la zona norte de Madrid. Somos una asociación sin ánimo de lucro. Perdón. Con hijos identificados con altas capacidades, talentosos o que están en proceso. Hay muchos niños que se nos quedan a la mitad, hacen la evaluación, pero cuando llega la evaluación pues se nos queda al límite. Nosotros no pedimos ningún tipo de evaluación. Aceptamos a cualquier niño que quiera estar con nosotros en nuestros talleres y le damos apoyo a esas familias. Sobre todo, antes de empezar a contaros todo, quería dejaros claro que no somos profesionales de la psicología. Tenemos la suerte de contar con muchas psicólogas, muchos docentes entre nuestros socios y colaboradores. Además, como todas las familias en las que sus hijos tienen algún tipo de diversidad, nosotras mismas nos hemos tenido que formar para acompañarles en su desarrollo y en su educación. En resumen, que somos familias que ayudamos a otras familias. Vale, pues vamos a empezar para que veáis un poquito de lo que vamos a hablar. Básicamente es esto. Pues empezamos con ello. A ver, ¿qué son las altas capacidades? La gran pregunta. Cuando hablamos de niños y niñas con altas capacidades, lo primero que se nos viene a la cabeza es una persona muy curiosa, con ansias de conocer cómo funciona el mundo y prácticamente pues todo lo que existe en él con toda su curiosidad. Un niño que conoce absolutamente todos los nombres de los dinosaurios, que ha aprendido a leer a una edad muy temprana y además casi por sí mismo. Que tiene una gran facilidad para las matemáticas, o incluso una niña que tiene un conocimiento del espacio que ya nos gustaría a algunos adultos tener. Esto es la idea que tenemos de altas capacidades, ¿verdad? Como decía Maya, un CI muy elevado, que saca muy buenas notas, que se confunde con un rendimiento académico, pero realmente tener altas capacidades significa toda una estructura psíquica, emocional y una manera diferente de procesar la realidad y de pensar y de sentir. Digamos también que es, voy a poner aquí, un cerebro mucho más eficaz, con un potencial muy grande, pero si la familia y el colegio y el grupo social no interviene correctamente, es muy difícil que este niño o niña lo desarrolle plenamente. Vale. ¿Cómo se identifican? Vamos a ver a grandes rasgos señales o indicativos que nos hacen pensar que nuestro hijo o hija pueda tener altas capacidades. Sí que quiero aclarar que estas señales no sustituyen a una evaluación profesional, pero pueden servirnos para llegar a ella. Puede ser que tú veas uno, dos rasgos y digas, pues no, no tiene por qué. Pero hay algo que a ti te llama la atención en esto, ¿vale? Realmente los niños con altas capacidades son un grupo muy heterogéneo, no cumplen todos estos indicativos, pero sí que después de hablar con muchas familias hemos llegado a la conclusión de que sí que hay muchas señales muy parecidas.
Fijaos que en la primera etapa de bebés hay algunas señales que como, bueno, que ya decíamos que esto no tiene por qué ser en todos, pero sí que son características. Suelen ser bebés muy despiertos, con una mirada muy intencionada. No tienen esa mirada perdida que tienen los bebés. Suelen ser también bebés de muy alta demanda. Necesitan estar muy cerca de la madre o del padre, muy pegados, en brazos, son muy intensos, no duermen mucho, están muy atentos a todos los estímulos, son muy diestros, no suelen titubear cuando van a coger algo. Esto puede ser que tengan una maduración motriz precoz. Perdona un momento que se me ha ido. Vale. Como decía, pueden tener una maduración motriz precoz. Pasan de no moverse prácticamente a de repente andar. Esto significa que, bueno, que se saltan fases. Hay niños que pueden hablar precozmente, aunque también pueden tardar en hablar, pero cuando aparece ese lenguaje suele ser un lenguaje muy complejo y además muy correcto. Esto suele llamar mucho la atención porque es verdad que son niños que aprenden casi sin ayuda, o sea, aprenden muy rápido, porque además suelen tener muy buena memoria. Eh, todo esto que os cuento no implica que más adelante vayan a tener altas capacidades o que los niños que no cumplan todas estas características no las vayan a tener, ¿vale? Son pequeñas cosas que sí que hemos ido viendo que nos ha pasado en general a todas las familias. Generalmente las familias suelen ser las primeras en darnos cuenta de que hay algo que está pasando, aunque no sepas ponerle exactamente el nombre. Podríamos decir que estos rasgos que os estoy contando son los niños más fáciles de identificar, porque son los niños que desde pequeños, digamos, que cumplen con la mayoría de estos rasgos, que aún así, fijaos que aunque sean unas altas capacidades casi de libro, siempre nos encontramos con la frase de, pues yo no lo veo. Bueno, no te preocupes porque se acabará de igualar con el resto, o en las altas capacidades se pasan, o el mejor de todos, bueno, no es que aprenda solo, es que tú le estás obligando en casa. Como si las familias cogiésemos a ese niño con 5 años, le sentásemos y le dijéramos, hasta que no te aprendas los dioses griegos a multiplicar y todas las banderas del mundo, no te voy a dejar jugar. En fin, todo esto que os he contado suele pasar con los que identificamos desde muy pequeños porque son muy precoces. Pero como os he hablado, no cumplen con estos indicativos. Así que vamos a otra fase. Vamos a ver qué pasa con los que no identificamos como altas capacidades. Digamos que son... ¿Qué ha pasado? Ay, perdonad que se me acaba de ir. ¿Me veis? Sí, sí. Sí, sí. Vale, perdón. Vale, vamos a ver las altas capacidades que no se ven. Fijaos, yo voy a hacer una prueba, aunque ahora no me podéis contestar, pero en un colegio de unos 1000 alumnos, por porcentaje, al menos 100 son de alta capacidad. Si yo os preguntase cuántos niños y niñas hay detectados en vuestros coles, seguramente me diríais 1, 2, 4. ¿Por qué no se detectan a todos los niños y niñas que nos faltan? O sea, si hemos detectado 4 y en un colegio de 1000 debe haber unos 100, pues muy fácil. Pues no se detectan porque seguimos teniendo la idea que una persona con altas capacidades tiene un rendimiento académico alto. Tiene que destacar en lo que se proponga. Lo tiene que saber todo. Tiene que estar súper motivado con todo lo que se nos vaya a ocurrir ofrecerle, aunque no le interese nada. Además, tiene que estar feliz de cualquier propuesta que tú le des. Pues tengo que deciros que hay que derribar este mito y buscar en esos niños y niñas disruptivos, esos que se aburren, que se portan mal, que llaman la atención y que incluso suspenden. Porque ahí están todos los que no estamos identificando. La alta capacidad choca con el sistema educativo actual. Nuestro sistema educativo se basa en repeticiones. Y esto hace que estos niños, que seguramente a la primera explicación ya sepan hacerlo, pierdan toda la motivación, les lleva a desconectar y a acabar por no atender, por molestar, por suspender. Y esto lleva a que te digan, ¿cómo va a ser altas capacidades si suspende? Acaba siendo un ciclo del que no podemos salir.
¿Todo esto qué pasa? Pues que influye de una forma brutal en su estado emocional, que al final es el que más nos importa. Nos importa mucho el académico, pero el emocional es que puede llegar incluso a depresiones infantiles en unas edades muy tempranas. O sea, imaginaros estos niños que ya en el colegio están teniendo este tipo de depresiones, cómo llegan a la adolescencia. Son niños que llegan en un estado muy complicado, que recuperarlos después nos cuesta mucho. De hecho, es que dejamos a cerebros privilegiados que no llegan ni siquiera a ser felices, que ya nos digo brillantes y a destacar en lo que les gusta académicamente, sino que el problema ya es de salud mental. Entonces, las altas capacidades que no se ven. La realidad es que no hay solo un tipo de altas capacidades, sino que hay muchos distintos tipos. El primero que veremos, el más fácil de identificar, es este que os he contado, que suele ser de los niños de alto rendimiento. Estos niños muestran su gran capacidad, tienen un excelente rendimiento académico, están muy motivados hacia el aprendizaje y generalmente son los que primero se detectan. Los ejemplos que vimos anteriormente de niños que se saben todos los dinosaurios, que les encanta el espacio, estos niños son los que suelen detectar el sistema educativo. Las familias solemos detectar a la mayoría, pero el sistema educativo se fija solo en ellos. Pero fijaros que os voy a ir poniendo los diferentes perfiles que hay. Por ejemplo, los retadores. Estos niños suelen ser perfiles muy creativos. Si ellos no ven la necesidad de creación cubierta, pueden mostrar un comportamiento muy rebelde y retador ante los adultos. El perfil clandestino son aquellos que tratan de ocultar sus capacidades. Este perfil se da muchísimo entre niñas. El estereotipo de la listilla, pues las niñas tratan de ocultar esa parte, no hacerse visibles, porque en una niña no queda bien que sean listas, digámoslo así, ¿vale? Sobre todo también pasa mucho en la etapa de secundaria, en la adolescencia. Prefieren ser aceptados por el grupo a destacar. Los que tienen un bajo rendimiento académico, los que decíamos, suspenden. Es imposible que tengan altas capacidades. Estos niños se suelen encontrar muy desmotivados hacia el aprendizaje escolar y suelen tener un largo historial de bajo rendimiento. Por lo general, no tienen que hacer ningún esfuerzo para pasar de curso. Realmente es que no les interesa. No les interesa, entonces su rendimiento suele ser muy bajo, van pasando de curso sin apenas hacer absolutamente nada, pero claro, rinden muy por debajo de sus posibilidades y además atribuyen las causas al resto, porque son muy hábiles justificando cualquier cosa que les pasa. No es culpa de ellos. La doble excepcionalidad. Bueno, además de la alta capacidad, presentan otras necesidades educativas, como pueden ser la dislexia, el trastorno por el espectro autista, el trastorno de déficit de atención, con hiperactividad, sin hiperactividad. En muchos casos, una dificultad enmascara la alta capacidad, por lo que es muy complicado detectarlo. Suelen detectar una parte, pero la alta capacidad no se atiende, entonces queda un poco relegada. Tenemos un perfil de niños que provienen de otras culturas o de un medio social desfavorecido. Estos se identifican bastante menos. Al final su situación, lo que hablábamos antes de la situación que tú tengas a tu alrededor, el acompañamiento desde la familia, el cambio de cultura y regularizar sus diferencias culturales o sociales, pues hace que tape realmente sus capacidades. Y por último tenemos los que aprenden de forma autónoma. Estos niños son capaces de dirigir su aprendizaje por ellos mismos. No siempre con contenidos académicos. Puede ser cualquier cosa que les interese. Por ejemplo, hace poco oía un ejemplo de un niño que le encantaba Eurovisión y se sabía absolutamente todo alrededor de Eurovisión. Ellos son capaces de defender todas sus ideas, estudian por sí mismos, son muy creativos en la búsqueda de soluciones y tienen muy buen autoconcepto de sí mismos. Pero aún así, tampoco los vemos. Sin embargo, aunque tengamos todos estos perfiles, no podemos reducir la forma de ser y de actuar de nuestros hijos a esta clasificación, porque además tenemos que tener en cuenta otros muchos aspectos
que también se engloban en las altas capacidades, como por ejemplo este que os pongo aquí. Una cuestión muy generalizada en estos niños y niñas es la gran intensidad emocional. Con cualquier familia que tú hables y le digas define a tu hijo, lo primero que te van a decir es muy intenso en todo. En todo lo que experimentan, cualquier circunstancia, cualquier situación, todo lo sienten muy fuerte. Y cuando os digo todo, es cualquier cosa que se os ocurra. Esto os lo podría traducir en un ejemplo muy sencillo. Una montaña rusa. Tenemos una montaña rusa emocional todos los días. Puede ser que te levantes y a las 9 de la mañana sea el mejor día de tu vida, de su vida, y a las 9:10 le haya pasado cualquier cosa, simplemente que lo que le apetecía desayunar ese día, pues por lo que sea, no está, y es el peor día de su vida. Ya puedes hacer lo que quieras, es el peor día de su vida. Esto, imaginaos, multiplicado por unas 14 horas, pues calculad la cantidad de emociones y situaciones de alta intensidad que manejamos en nuestras casas. El detonante de una tristeza o desconsuelo, por poner un ejemplo, puede ser que no vengan tus dibujos animados favoritos en la tapa del yogur. Es imposible sacarlo de ahí. Cosas que a los adultos nos parece que no tienen ninguna importancia, pero que ellos lo viven como un auténtico drama. A veces pensamos, madre mía, qué exagerado eres, pero, o sea, ¿por qué te pones así? Es que lo estás haciendo para fastidiarme. Pues no lo hacen por esto. ¿Vale? No es esa causa, es que ni siquiera ellos saben por qué se sienten así. Yo alguna vez se lo he preguntado a mi hijo, no sé, ha tenido un desborde emocional por algo que a simple vista era insignificante y me ha dicho, es que ¿cómo te lo explico si yo no entiendo a mi cerebro? No te lo puedo explicar, no me puedes entender tú porque soy yo el que no entiendo por qué me pasa esto. Claro, ¿por qué pasa esto? Pues porque estos niños, desde muy pequeños, tienen una gran comprensión de conceptos muy complejos a edades muy tempranas. El poder gestionar todo lo que a ellos le hace sentir a esas edades y con toda esa comprensión que ellos tienen, que otros niños no se fijarían siquiera, es muy difícil. Por eso suelen pues, mostrar unos enfados, rabietas, a veces por motivos contradictorios, como por ejemplo no querer entrar en la ducha, no sé por qué, simplemente no me apetece, pues el agua me molesta, está caliente, el cambio de temperatura, no quiero entrar en la ducha y cuando consigues que se metan en la ducha, no quiero salir de ella. Y ahí tenemos otra montaña rusa emocional que decíamos hace un momento. Vale. Esta gran intensidad emocional es un tipo de sobreexcitabilidad, pero no es la única, ya que es muy común también que sientan los estímulos sensoriales de una forma también muy aguda. Por ejemplo, muchos compartimos, y esto lo solemos hablar en el grupo que tenemos porque nos mandamos marcas, fijaos, de calcetines. O sea, los calcetines es todo un mundo. Tenemos una dificultad tremendísima para encontrar uno adecuado a una sensibilidad táctil. No pueden tener costuras, deben ser suaves, no tener hilos por dentro, tienen que ser elásticos para que cuando se los ponga no les roce. Y si entramos ya en el mundo de las etiquetas, con el simple roce de una de ellas es como si se estuviesen quemando. Yo normalmente cuando les pruebo algo de ropa tengo que esconderlas, sujetarlas para que no roce, arrancarlas y no hay manera de probarles nada. Casi ninguna prenda se salva de que le cortemos las etiquetas. Pero esto no son manías, no son manías que ellos tengan, es que realmente les está molestando y muchísimo. La sensibilidad auditiva. Los lugares con mucho ruido, muy repetitivos, que atrapan su atención, que no les dejan concentrarse en otra cosa, pueden ser una dificultad añadida a su día a día. Fijaos, conozco un caso en el que los padres tuvieron que cancelar la asistencia de su hija al comedor del colegio por el estrés que le provocaba el ruido que había allí. Vale. Puede haber también una sobreexcitabilidad motora, que puede llegar a confundirse con hiperactividad, por la gran necesidad que tienen de movimiento, de impulsividad. Cuidado con esto, porque cuando llegamos a una consulta de un profesional que no está formado en altas capacidades o que no es experto en ello, o una tutoría,
Generalmente esta sobreexcitabilidad se tacha de hiperactividad, sobre todo si es un niño de bajo rendimiento, lo que lleva al final a una detección errónea y a tratar al niño sobre esa hiperactividad y dejarnos las altas capacidades, porque tiene bajo rendimiento, además se mueve mucho, no es altas capacidades, lo que hablábamos hace un momento. Por último, la última sobreexcitabilidad es la imaginativa. Les puede llevar a tener ciertas dificultades en distinguir la realidad e imaginación. Es probable que se abstraigan del mundo o que sea una fuente de miedos, porque al final todo lo que ellos imaginan lo están viviendo por todo esto, todo lo que os he contado hace un momento. Toda esta sobreexcitabilidad hace que su imaginación vuele de tal manera que llega un momento que no saben si es real o se lo han imaginado. Yo recuerdo a mi hijo alguna vez teniendo miedos diciendo, no sé si esto que mi mente está imaginando me ha pasado realmente. Por eso es muy complicado de gestionar. Además, podemos añadir otras características de muchos niños y niñas de altas capacidades. A ver, esto no se suele dar en todos, pero sí también, como son la justicia. Hay niños que tienen la gran mayoría dificultades para dormir. Ellos mismos dicen que no son capaces de parar su cerebro, no son capaces de llegar a una relajación porque su cerebro es un motor que no para. La incapacidad de mantener la atención en las cosas que no les interesa, porque se están aburriendo soberanamente y no mantienen la atención. Suelen tener una baja tolerancia a la frustración. Muchas veces esto se provoca por algo que se llama disincronías entre su desarrollo físico y su desarrollo emocional. Como hemos dicho antes, son niños que a edades muy tempranas comprenden temas muy complejos, pero emocionalmente no están preparados para gestionar lo que esto les provoca. Entonces, ahora, teniendo en cuenta todo esto que os he contado, y sin contar el temperamento de cada niño y al final su personalidad, porque todos somos seres únicos, podemos perfilar a un peque con altas capacidades de la siguiente manera. Una niña que no tiene intereses académicos, que no tiene muy buenas notas, no muestra una motivación especial por aprender en el colegio y que según la recogemos del centro, se enfada de una manera espectacular porque le has llevado de merienda una mandarina cuando lo que ella te pidió ayer era una mandarina. Que tiene un interés único, que son los concursos de Eurovisión, que se bloquea porque está notando una etiqueta mal cortada en la camiseta y no puede atender en clase, que sufre intensamente porque ha pisado sin querer una hormiga mientras jugaba en el patio. A los 10 minutos se vuelve loca de alegría porque ha metido un gol tremendo por la escuadra, tanto que se olvida la mochila, la sudadera en el parque porque se marcha pensando en el gol y en la hormiga y que se enfrenta a sus padres cuando le dicen que tiene que volver a por ello porque te lo has olvidado, ya que obviamente es súper injusto que me estés mandando. Las altas capacidades de esta niña, ¿pensáis que serían susceptibles a ser detectadas así, a simple vista, sin saber cuáles son los mitos en relación a ellas y sin conocer la variedad de perfiles que hemos hablado? ¿Qué pensáis? Pues os lo voy a decir yo. No, seguro que no. Y además pensaremos que tiene un problema de comportamiento por otro tipo de causas, que tiene TDAH, que tiene falta de límites por parte de los padres. No le estáis poniendo límites, esta niña se comporta así. Bueno, pues para poder llegar a comprender la complejidad de nuestros hijos e hijas y para que el potencial sea visto y reconocido, es imprescindible que olvidemos todos estos tópicos, que abramos la mente a la realidad de la diversidad y que en todos los aspectos de la condición humana y evidentemente también en el de la alta capacidad. Vale, ahora que conocemos todas las características que puede tener un niño de altas capacidades, que ya sabemos que no tiene por qué ser brillante académicamente, hay algo que como familia sabemos que está pasando con nuestro hijo y pensamos que puede deberse a unas altas capacidades. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Vale, pues en primer lugar, siempre hablar con el tutor o tutora, porque este, junto con el orientador del centro, valora la conveniencia de realizar la evaluación psicopedagógica para determinar si un alumno o alumna con altas capacidades
si es un alumno o alumna con altas capacidades y por tanto si necesita un apoyo específico, una necesidad específica de apoyo educativo. Para realizar esta evaluación de una forma más completa, se tendrán en cuenta también las observaciones del profesorado y será fundamental la colaboración de la familia para aportar información también sobre su núcleo familiar. Y aquí tendríamos el informe. Vale. Estos 3 pasos son los imprescindibles para que reconozcan a nuestro hijo como altas capacidades en el colegio. En un mundo ideal, pues esto se llevaría a cabo sin ningún problema. La familia llega, habla con el tutor, tenemos este problema, el tutor lo traslada a orientación, orientación ve al niño, le hace una evaluación y nos da el informe. Ya os digo que esto sería en un mundo ideal. En el nuestro, no. Suele ser difícil. Y menos si no conocemos todo lo anterior, porque si además nuestro hijo, y además, aparte de nuestro hijo, el colegio no está formado en altas capacidades, lo más probable es que no lo vean. ¿Cómo actuamos en el centro cuando ya tenemos la evaluación? Nuestro hijo o hija pasa la evaluación y se determina que tiene altas capacidades. Bueno, pues que tu hijo tenga altas capacidades es una muy buena noticia, porque ahora ya tienes la respuesta a todo lo que hemos contado anteriormente y el porqué de todos esos comportamientos. Las altas capacidades, como hemos hablado, es una condición, una manera de ser, de sentir y de ver el mundo que les rodea de una manera diferente. Si las comprendemos y las acompañamos, son maravillosas. También me gustaría deciros que hay muchas familias que nos llegan y nos dicen, bueno, es que yo no sé si evaluarle porque a lo mejor le voy a etiquetar. Tener una evaluación no es etiquetar. No es así. Saber quién es tu hijo, conocerle, ayudarle a que se conozca, saber sus potencialidades y su condición y a partir de ahí aprender a acompañarle es una fortaleza. No es un problema ni es una etiqueta. Y quien nos diga esto, de verdad, está muy equivocado. Esta información que tienes sobre tu hijo te va a ser vital porque te vas a poder ayudar a tu hijo a entender por qué son sus comportamientos así, pero es que tú también lo vas a entender. Cuando tú no tienes toda esta información, lo primero que dices es, como decíamos, es que me estás fastidiando porque te he puesto una camiseta y por lo que sea no te la quieres poner. No, es que su cerebro funciona así. Realmente como su cerebro funciona así, nosotros tenemos que educarnos nosotros primero para saber acompañarle a él. Y todo lo que rodea una evaluación es información para nosotros y para él. Vale, dicho esto, nos hemos quedado en que ya tenéis la evaluación. ¿Ahora qué? Pues ya lo sabemos, tomamos medidas desde la familia y desde el centro educativo, ¿qué hacemos? Es muy importante que el centro tome las medidas oportunas para ajustar la respuesta educativa de este niño. ¿Por qué? Pues porque, como veis en esta diapositiva, los alumnos con altas capacidades son alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y está reconocido por la ley y reconocido por la LOMLOE. Y tienen que tener un apoyo en clase. El centro, además, ha de utilizar todos los medios disponibles para apoyarnos, informarnos y asesorar a la familia en el desarrollo de las capacidades de nuestro hijo. Es importante que se establezca una respuesta educativa adecuada a sus necesidades. No vale hacer un plan, meter ahí a todos los niños, independientemente del perfil que este niño tenga, porque eso no va a funcionar. Últimamente en los colegios se está poniendo, digámoslo así, de moda o están intentando hacer una intervención haciendo grupos de altas capacidades en las que cogen a los, decíamos, 4 niños que tienen, los meten en una clase, hacen un proyecto. Es un paso. A mí me parece que es intentar reconocerlos, pero sigue siendo un parche. Porque si luego llegan al aula y en el aula no hacemos nada, no tenemos al profesor formado, volvemos otra vez a la repetición, a que yo este niño no lo veo, se comporta mal en clase y volvemos otra vez al círculo de la no atención. Sabemos que falta formación en el profesorado, que muchos coles no saben lo que son ni saben todos estos mitos que acabamos de decir.
no saben cómo hacer una adaptación o no solo las altas capacidades. En esto me refiero a todas las diversidades. Hoy justamente hablábamos con una madre que tiene un niño del espectro autista y tampoco está atendido. O sea, cuando hablamos de altas capacidades hablamos también de todas las necesidades y todas las diversidades que nos encontramos dentro de un aula. Sabemos que el sistema educativo falla y falla desde el origen y este problema llega en cascada al aula, porque al final dejamos a los docentes con 25 o 30 niños, a los orientadores con una carga de trabajo monumental donde no son capaces de atender a la mayoría de los niños y el resultado ¿cuál es? Pues que tenemos a niños no detectados, no evaluados y no atendidos y que además se vuelven disruptivos, que suspenden y que llegan con problemas mucho más importantes. A pesar de todo esto, yo siempre le digo a todas las familias y lo intento también, que las familias y los docentes vayamos de la mano y que colaboremos en la medida de lo posible, porque si fuésemos conscientes del daño que le podemos hacer a estos niños y del bien que podemos hacer al enseñar y a disfrutar de su aprendizaje y que además puedan desarrollar todo su potencial, no infravaloraríamos a una familia cuando acude al centro educativo con una sospecha de altas capacidades. Como os digo, recibir el informe y no hacer nada no es una opción. Hay muchas medidas que no voy a entrar en ellas porque podríamos estarnos aquí muchísimo tiempo, pero cada niño necesita una atención diferente y podemos hacer una compactación, un enriquecimiento, una flexibilización, una aceleración de curso. Hay muchos recursos que se pueden hacer y de verdad que hay profesores que son muy buenos, lo hacen con los pocos medios que tienen, pero que hay que reclamar a las administraciones que se atiendan mucho mejor en las aulas. Porque tener a un niño con ese potencial y dejarlo en un rincón, ponerle a pintar para que no moleste, o te doy unos sudokus y te quedas ahí, esto no son adaptaciones. Y al final ese niño acaba por no estar atendido. Y aprovecho también, ya acabo mi intervención, voy a dar ahora paso a Olga, pero aprovecho para deciros que las asociaciones de padres de hijos e hijas con altas capacidades intelectuales somos una fuente de información, de formación y de acompañamiento a las familias, pero también de enriquecimiento para ellos. No solo de talleres, sino que al final nosotros creamos una tribu en la que ellos se encuentran con otros iguales, interactúan, ven a niños que se comportan igual que ellos, no se sienten raros, es un sitio donde las familias se pueden expresar libremente y donde hay un intercambio de opiniones, de ayuda. Y entonces yo de verdad os animo a que acudáis a las asociaciones que tenéis cerca en busca de ayuda y apoyo, porque somos familias que hemos pasado lo mismo que estáis pasando vosotros y que las experiencias compartidas nos pueden nutrir y aprender y sobre todo disfrutarlo. Así que nada, ahora os dejo con mi compañera Olga, que os va a hablar del acompañamiento desde la familia. Adelante, Olga. Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en este webinar. Y ahora vamos a hablar de las necesidades afectivas e intelectuales de los hijos con altas capacidades. Retomaré brevemente algunas de las cosas que ha dicho Marta, tanto para apoyarme como para extenderlas un poco más. Y vamos a tratar en dos grandes bloques de contenidos. Uno, las necesidades afectivas e intelectuales y cómo se originan y qué consecuencias tienen, ¿vale?, en el desarrollo. Y otro, recomendaciones o maneras de acompañar a los hijos con altas capacidades. Pues vamos a comenzar con lo primero. El desarrollo individual. El desarrollo cognitivo está basado en dos pilares: en las características individuales que pueda tener un niño, como la capacidad cognitiva, la creatividad, la motivación, características individuales, algo que lleva a él inherente, ¿vale? Y las oportunidades ambientales. Las oportunidades ambientales son variables, ¿no? Entonces, si combinamos todos estos elementos, veremos la infinita posibilidad de combinaciones. Esto da lugar a diferentes perfiles, ya que posiblemente dos niños de alta capacidad no sean iguales
ni aunque sean hermanos. En una familia puede haber un niño con un perfil y otro niño con otro, un niño o una niña, ¿vale? De estos factores, cuando se combinan entre sí, algunos pueden potenciarse y producir una expresión, una manifestación del potencial cognitivo o incluso interferirse entre sí. Ahora veremos qué ocurre, cuáles son los pros y los contras y las luces y las sombras de cada una de estas capacidades, ¿vale? Empecemos por las características individuales. La primera, la creatividad. La creatividad. De adulto, de mayor, la creatividad es una bendición, es una cualidad muy demandada por el mercado laboral, pero de pequeño es una faena muy gorda, porque estos se meten en unos líos increíbles. La creatividad es la capacidad de generar ideas novedosas sobre cosas que ya existen. Por ejemplo, yo recuerdo cuando iba con mi hija pequeña siendo un bebé, en el carrito, tendría como 6 meses o así. Mi hija empezaba a decir sus primeras palabras, vimos una mancha en la pared y dijo, mamá, mira, un miau. Efectivamente, esa mancha en la pared tenía una forma de gato. Entonces, ella, algo que era una mancha en la pared, que no, ella lo interpretó como su aporte, le dio otro sentido y otro significado, y eso es una actividad o una cualidad de la creatividad. Las personas con alta creatividad suelen ensimismarse mucho cuando están en un proceso creativo, ¿vale? Cuando ocurre este proceso creativo, que tiene unas bases fisiológicas en el cerebro, se concentran tanto que lo que es cuando son niños, me refiero, la parte frontal, el lóbulo frontal que gobierna las funciones ejecutivas se desconecta. Entonces pierden un poco la noción de pues el autocontrol, la organización, puede un poco perder ese gobierno. De manera que algunas veces cuando les interrumpimos en ese proceso creativo se vuelven muy irascibles, ¿vale? Se enfadan muchísimo. Pero eso también tiene una base fisiológica, ocurre por algo. Decir a las familias que se encuentran en esta situación, que voy observando el chat y voy escuchando sus nociones, sus comentarios, y decirles que eso tiene mala solución, ¿eh? Eso te acompaña toda tu vida. Sí que es cierto que, o sea, la reacción esa de irascible cuando te sacan de tu proceso creativo tiene mala solución, ¿no? Pero sí que es cierto que con técnicas se puede atenuar, ¿no? Y con la edad también, con la edad. Soluciones que podemos poner desde las familias a esta situación. Bueno, pues como se suelen meter en líos porque su impulsividad cuando están en proceso creativo hace que, por ejemplo, en una casa cojan objetos que no son para jugar para hacer una creación, con lo cual ese objeto a lo mejor puede quedarse ya dañado y no puede servir, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, las familias, nuestra manera de controlar eso, no de controlar, sino de ponerle una solución o una medida a esa acción, pues serían acciones reparadoras. Bueno, pues ahora te has cargado los cuchillos con la plastilina o los has doblado los tenedores porque has querido hacer no sé qué historia con ellos o has querido crear tal cosa, pues entonces en ese caso vas a reponer los tenedores, por ejemplo. Otra cosa que funciona muy bien con estos niños, porque con los niños estos que tienen un perfil muy alto de creatividad, percentiles muy altos, es el hecho de ponerles rutina, ¿vale? Las rutinas para el cumplimiento de las normas, porque son también un poco caóticos, ¿no? un poco espíritu libre, ¿no? Y entonces, pues, ellos el tener una rutina, el saber que primero viene recoger el cuarto por la noche, rutina de noche, por ejemplo, recoger el cuarto, después preparar la mochila, ducharte y ir a cenar, por ejemplo. Esa secuencia a ellos le cuesta menos y para nosotros es menos, ¿cómo lo diría? Es menos estresante que estar diciéndoles, ponte, dúchate, recoge el cuarto,
hace esto otro, pues eso le suele resultar más fácil, ¿no? El responder, obedecer por rutinas que de uno en uno, porque cuando les sacas de sus pensamientos suelen manifestarse irascible. También comentar que este es el tipo de perfil que más se confunde con el TDAH, porque pueden tener dos tipos, extrovertidos o introvertidos, ¿no? Entonces, si estás concentrado y no estás atento a otras cosas, si no puedes parar quieto, si estás constantemente tocando, creando y manchándote, ensuciándote, porque eres un niño investigador, pues al final, cuando ya no pueden más contigo y te llevan a algún sitio, es bastante más probable que te diagnostiquen de TDAH que de altas capacidades, ¿vale? Ese es el perfil. El lado bueno de la creatividad es más positivo de adulto que de niño, ¿vale? Continuamos con la siguiente característica individual que influye en el desarrollo del talento. Por supuesto, la base principal es la capacidad cognitiva, ¿vale? La capacidad cognitiva es la base de todo. Ya ha explicado Marta lo que es y lo que no es, ¿vale? Entonces, no me voy a extender mucho, pero de todas las características o de todos los factores que intervienen en el desarrollo del talento, la capacidad cognitiva es necesaria para que haya una manifestación del talento. Y es de todas las habilidades y todas las capacidades es la más estable, ¿vale? La creatividad, la motivación y otras pueden variar en función del estado emocional, incluso del estadio evolutivo del niño, pero la capacidad cognitiva suele ser estable. La cosa es que consigamos que se manifieste o no, ¿vale? Pero eso va a estar siempre, ¿vale? Sí, continuamos con la motivación. La motivación. Hay la motivación. Hay la motivación. Y pasando un segundito aquí. La motivación. Esto es un gran talón de Aquiles, ¿no? Esto es la primera perfil de baja motivación que ha estado comentando antes Marta, ¿no? El motivar es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil conseguir motivar. La motivación no funciona sola, funciona con la atención, con la observación, con la curiosidad, con lo cual trabajarla de manera aislada es muy difícil. ¿Qué nos pasa con la motivación? Sí, no te preocupes. Perdón. ¿Qué nos pasa con la motivación? Pues que determinados perfiles de altas capacidades, sobre todo los de alto rendimiento, acaban cayendo en la desmotivación por una mala intervención educativa, ¿no? Una mala intervención educativa en el aula, ¿no? Entonces, como comentaba Marta, si la respuesta educativa es hacer sudokus o hacer más de lo mismo, en vez de 4 cuentas, haz 44 cuentas, ¿no? Pues al final acaban cayendo en la desmotivación porque eso no tiene ningún sentido para ellos, es algo que ya lo saben, es algo que no les supone un reto porque no hace que se hagan preguntas, ni nada, ninguna manera de aprenderlo, ¿no? La motivación, hay 3 tipos de motivación. Si queremos potenciarla, hay que entender primero qué es la motivación. La motivación hay 3 tipos: la intrínseca, que es la que tenemos cuando hacemos algo por el simple placer de hacerlo, porque nos proporciona un placer. La extrínseca, que es la motivación que tenemos cuando recibimos algo a cambio, ¿no? Y luego tenemos otro tipo de motivación que se desarrolla en etapas posteriores, en la edad adulta incluso, que es la internalizada, el hacer algo por el sentido del deber, ¿no? Ya hemos visto las consecuencias que puede tener nuestros hechos, nuestros actos, y entonces esa motivación es la motivación internalizada. La motivación que mueve, la motivación es es el paso al cambio, es el paso a la acción, ¿no? Lo que mueve la conducta es la motivación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer esto, ¿no? Pues por satisfacción,
un elogio por una nota o porque es mi sentido del deber por responsabilidad, ¿no? Entonces, la realidad de cada día de cada persona normalmente es un compendio de estas tres motivaciones, ¿vale? En el aula muchas veces no se trabaja ninguna, ¿no? O incluso se trabaja en contra de la motivación, que es lo peor, ¿no? Vamos a ver a continuación qué ocurre, pasamos, ¿no? Bien, como os he dicho antes, sí, tips motivacionales, por ejemplo, para fomentar cómo ayudar a la motivación. No se puede trabajar de una manera aislada, hay que trabajar, hay que despertar el interés, ¿no? Y sobre todo también la tolerancia al error, ¿vale? Nuestros niños tienen un nivel de frustración bastante, es muy fácil que se frustren y como todo lo consiguen, aprenden de manera muy rápida y todo lo consiguen sin mucho esfuerzo, el esfuerzo es un reto insuperable para ellos el día en que lo tienen que hacer, ¿vale? Entonces necesitamos programas educativos y que la respuesta en casa desde las familias también sea en la dirección de admitir el error y de admitir la frustración y de hacerle frente a la frustración, ¿no? Entender que el error forma parte del proceso de aprendizaje. Tenemos que darle la vuelta. No sabías esto. Ah, ¿qué has aprendido? ¿Ves cómo esto ya lo has aprendido hoy cuando ellos empiezan a fallar, ¿no? También es importante proporcionar feedback que refuerce la conexión del éxito con el esfuerzo. ¿Vale? Muy bien, has sacado, todo ha sacado sobresalientes, todo está muy bien, estupendo, pero si lo ha hecho sin esforzarse. Sin embargo, si subimos el nivel académico, si le proponemos otros retos, otras tareas, ¿vale? Ese niño va a esforzarse. A veces es mejor un 6 con esfuerzo que un 10 sin esfuerzo. A la larga, en la vida, como aprendizaje, el esfuerzo es mejor, es un aprendizaje más valioso que el hecho de que el éxito, ¿vale? Que todo lo que has hecho es exitoso. Porque en algún momento de tu vida te vas a enfrentar a algo donde tengas que hacer esfuerzo, donde tengas que autocontrolarte, que automotivarte, y si no has trabajado, has aprendido estas habilidades, te va a costar un montón, un montón. ¿Vale? Para el interés, proporcionar experiencias que despierten la curiosidad. Vamos a ver, un niño, esto es un caso real, un niño que con 5 años ya conocía los continentes, los países del mundo, las comunidades autónomas, las provincias, era un fan de la paleontología. Luego, segundo, tercero de primaria, cuando tuvo que estudiar esos contenidos, y es que era infumable. O sea, el pobre no podía atender ni mantener en clase, estaba totalmente desmotivado, no quería hacer nada, ¿no? Se habló con el profesor, pero bueno, dijo que eran lentejas y que eso era, que no lo sabía todo y que algo aprendería, ¿no? Entonces, pues, la familia, desde casa, como ya era muy frecuente, para mantener la motivación y mantener cierto comportamiento en casa, como no tenía ayuda del cole, pues empezó a plantear medidas en casa, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaban a casa, estaban estudiando en las comunidades autónomas, en casa hacían un proyecto sobre los recursos paleontológicos en las comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, bueno, pues así, profesor, él tenía algo que aportar, lo tenía que meter el pobre con calzador, porque dependiendo del profesor, unas veces se lo aceptaban y otras veces no. Y así el pobre, bueno, pues iba manteniendo iba entendiendo el sentido que podía tener la escuela, ¿no? Si la escuela no nos lo da, la familia, a través de llevarles a talleres, de enseñarles a que a que se hagan preguntas, a hacérselas a ellos. Uy, me pregunto por qué, cómo será el cerebro de una hormiga, por ejemplo, ¿no? Así, ellos, esas cosas que no tienen respuesta en ese momento, pero a ellos les llegan, ¿no? Es ayudarles a hacerse muchas preguntas. Y algo también muy importante
que necesitan los niños es los objetivos de aprendizaje. Conocer qué tienen que aprender. A un niño de altas capacidades, que tiene una mente muy divergente, que tiene interés posiblemente por todo, le tienes que señalar qué es lo que tiene que aprender, cuál es su objetivo. Él puede alcanzar otro, pero por su cuenta, o en su proceso. Pero tiene que quedar claro qué es lo que se le va a evaluar o qué es, cuál es el objetivo de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, en este caso, no, pasamos la pantalla, estamos aquí. En este caso, un ejemplo para ilustrar la importancia de señalar los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, imaginemos una clase de lengua, ¿vale? Una clase de lengua en la que están aprendiendo los sustantivos, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese libro aparece una lectura sobre los huracanes, ¿vale? La mente del niño, superdotado, estará en huracanes. ¿Qué es un huracán? ¿Cómo cómo se produce un huracán? Oye, ¿por qué giran en redondo los huracanes? Oye, y si te metes dentro de un huracán, puede salir. Esas son preguntas que puede hacerse un niño y que tienen su interés, tienen su importancia para él. Pero sin embargo, hay que dejarle claro, hay que decirle, bueno, vale, pues muy bien, vale, darle ese espacio, hay que darle un poco de ese espacio en los huracanes, pero decirle muy claro, vale, y ahora, ¿cuáles son los sustantivos de esta lectura? En ese caso, ¿no? En ese ejemplo que puesto, ¿no? Y esto es algo que igual, que si el cole no lo da, pues tenemos que dárselo nosotros. A veces ocurre una cosa, que no detectamos cuáles son las motivaciones de nuestros hijos. Sí que están motivados, pero resulta que esos intereses, como ha comentado antes Marta, en el caso de la niña a la que le gustaba, ¿qué era Marta? La niña que le gustaba el fútbol y que le gustaba Eurovisión, ¿vale? Pues es más fácil detectar, todos los padres queremos, o lo más deseable es que nuestros hijos se interesen por temas académicos, ¿no? Porque vamos por ese proceso, ¿no? Pero a veces creemos que están desmotivados, pero lo que tienen es un interés por un tema no académico, como pueden ser los Pokémon, puede ser el diseño de modas, puede ser Eurovisión, o pueden ser determinados videojuegos incluso, ¿no? Entonces, también hay que señalar ese tipo o estar alerta ante esa circunstancia, que no es que estén desmotivados, sino que están ahora en un foco de interés. Es un foco de interés que no es académico y que a los padres nos cuesta ver y luego asumir también, ¿no? Porque que tu hijo se interese por las matemáticas, por la física o por la paleontología, pues vale, tú le dejas. Pero si tu hijo se está interesando por cosas que no sabemos si se va a poder ganar la vida con ello, pues como que ahí no respetamos tanto, ¿no? O no lo vemos. Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver cómo afectan ahora las oportunidades ambientales, ¿no? Deciros que las oportunidades ambientales son las más variables, ¿no? Las que más pueden cambiar, ¿no? La pertenencia al grupo y la consonancia con el entorno. Esto es importantísimo, ¿no? O sea, de hecho, en las niñas es una evidencia que ellas puedan adaptarse a nuestras normas en las que, sociales, en las que las niñas tienen que ser buenas, ¿vale? No, no manifiesta sus capacidades intelectuales, ¿vale? Entonces ellas prefieren ser integradas en el grupo que ser diferentes o decir que tienen interés por ciertos temas. Es cierto que cada vez la mujer tiene más participación en en las tecnologías y en profesiones que tradicionalmente han sido de hombres, y sí es cierto que las impulsamos por un lado a desarrollar ese tipo de profesiones, pero por otro lado los valores que transmitimos con nuestras palabras, nuestros actos, son nuestros, ¿no? Que ya siguen queriendo pertenecer a determinado grupo y estar en consonancia con el entorno como queremos estar todos,
frente a desarrollar ciertas características y que los demás vean que es diferente. ¿Vale? Seguimos con el siguiente aspecto a tener en cuenta, es la escuela. Aquí esto es un antes y un después, ¿no? Aquí los padres tenemos que plantarnos, ¿no? Aquí esto es muy importante. Tenemos que ver las opciones escolares. Si un niño está escolarizado en un centro que trata y que potencia las altas capacidades de nuestro hijo, que es un centro que está formado, el profesorado está formado. Aquí hago un paréntesis y os digo que la variable más importante para la atención de las altas capacidades en el aula es el profesor, ¿vale? No es ni el colegio, ni la metodología, ni nada, es el profesor. Porque incluso en colegios donde se atienden las altas capacidades, cambias con un profesor que no entiende el perfil de tu hijo y se puede todo garete, con lo cual la variable más importante para la atención en el aula es el profesor. ¿Qué nos encontramos aquí? Que nos encontramos un profesorado con una formación muy polarizada. Tenemos gente increíblemente buena, que está muy bien formada y que por cierto se ha formado extra, normalmente se ha formado por fuera, y otras personas que están en el polo contrario, o sea, no que sepan menos, sino que están en el polo contrario, que están todavía funcionando con prejuicios y con estereotipos de principios del siglo pasado, ¿vale? De 1900, ¿vale? Entonces, los padres tenemos que apoyar escuelas y profesores que atiendan las altas capacidades. No un tipo de altas capacidades, ni un proyecto en concreto que atienda a un perfil concreto de niños o a unos intereses concretos de niños. No, uno que atienda a todos, ¿no? Porque es que además, incluso el mismo niño, dependiendo de su momento, con 6 años puede tener unos intereses, y si es un niño con un perfil de sobredotación, con 12 años puede tener otro si está en otro proyecto totalmente diferente. Con 6 años puede estar en un proyecto literario donde libra los libros y con 12 años estar en uno de tecnología o de física o de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, eso es un factor importante, las opciones escolares que tengamos. Y luego, otra cosa que influye es en la toma de decisiones educativas. A veces los padres tenemos que plantearnos reclamar al colegio, reclamar una evaluación. Pues bien, en fin, si te quedas quieto, el talento de tu hijo no se va a desarrollar. Pero si luchas por una valoración, si luchas por o peleas, todos ya sabemos en las asociaciones, nos pueden informar sobre cómo gestionar ese tipo ¿cómo se dice? De cuestiones que en realidad son cuestiones administrativas, pues nuestro hijo podrá posiblemente tener una buena atención en el aula, si no buena, por lo menos una buena. ¿Vale? Muy bien, el último aspecto y el más importante, el que nos atañe aquí hoy, es la familia, ¿no? La familia apoya es el apoyo emocional del niño que se siente diferente, ¿vale? Que se siente diferente desde que se incorpora a la escuela. Comentaros aquí que el detector más eficaz de altas capacidades, de niños con altas capacidades, es la familia, hoy por hoy, ¿vale? Creo que el dato no lo voy a decir exacto, pero ronda como que el 60%, 64% de las proposiciones de las familias suele dar un resultado positivo, ¿vale? Entonces, nosotros vemos desde bebés que nuestros hijos son diferentes. Los madres, los padres, la familia, vemos en los abuelos, vemos que son diferentes. Ellos empiezan a percibirse diferentes cuando se incorporan a la escuela. Cuando llegan y ven, pues que para ellos contar, sumar, leer, en 3 años, 4, es algo normal. Pero sin embargo llega con unos iguales que prácticamente son bebés y que están con la A, con la B, con la I, y bueno, pues eso es una crispación. Entonces, o se adaptan y se camuflan,
o sufren, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que ser su apoyo. Cuando ese niño sale del cole, sale enfadadísimo, y sale cabreado porque son así, un montón de horas, un día, otro día y otro día. Al final te dicen, vamos a ver, tú ya me lo has traído, que es que no puedo ni ser yo, ¿vale? Y luego otra tarea muy importante es que cuando la escuela falla, aunque no falle, también tenemos que proporcionar también estimulación cognitiva. Al final, como ha comentado Marta, los padres nos tenemos que convertir prácticamente en expertos, ¿no? Porque al final es tú el que más conoce a tu hijo, ¿no? Y estudias para darle una respuesta a tu hijo, ¿no? Nosotros en Amafi tenemos esta semana, ha habido unas madres que han necesitado realizar ahora es el momento de presentar las actuaciones curriculares individuales y entonces se están ayudando entre ellas, ¿no? Sus respectivos profesores no pueden dar respuesta a sus hijos, pero entre ellas se están uniendo y están buscando apoyos y informándose para poder dar una respuesta educativa y una estimulación cognitiva a sus hijos en el aula, que es donde si no se da es muchísimo más perjudicial para el desarrollo del potencial, ¿vale? Vamos a seguir pasando. Deciros que la familia es la mejor escuela. Y es la mejor escuela, pero no solamente la familia directa, ¿vale? La familia, los abuelos, los tatarabuelos, los primos, todos influyen en quiénes somos, en el desarrollo de nuestra familia. A ver, si yo os digo quién es, bueno, ¿verdad? Si yo os digo Jackson, también os suena, ¿vale? Entonces, el ambiente familiar, la transmisión de los valores hacia la, em, hacia la expresión del potencial viene determinada ya desde nuestro núcleo familiar, pero a nivel global, a nivel más amplio, no a la familia directa, ¿vale? A la familia ya incluso más lejana. Bueno, ahí el problema sería querer ser otra cosa diferente o intentar desarrollar otro potencial diferente dentro de ese ambiente, ¿no? Pero para que veáis la influencia que puede tener, ¿no? ¿Por qué es más influyente, más probable desarrollar el talento dentro de una familia o de una generación de determinados talentos o determinadas habilidades que destacan sobre el resto de la gente? Pues lo primero, porque hay también contactos y porque como ocurre con el profesorado, con la gente que tiene formación en educación o que tiene formación universitaria a niveles muy altos en investigación, porque conocen el proceso que hay que seguir para el desarrollo de ese talento, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? ¿No? Y entonces se lo proporcionan a sus hijos, nietos o quien sea, ¿no? Esa es la importancia de la familia, ¿no? Continuamos con nuestra presentación. La familia es transmisora de valores, la familia directa, ¿no? Los valores de esfuerzo, el logro, el dar prioridad a otros intereses que no son los nuestros, muchísimos valores, ¿no? Esto se me ocurre una infinidad de valores que no puedo nombrar aquí. Cada familia tiene lo suyo. Hay algunos que son compartidos por prácticamente la totalidad de las familias y otros no. Unos somos más individualistas, otros somos más altruistas y bueno, pues, los valores también influyen. Si tú orientas a tu hijo al logro y al esfuerzo, le transmites esos valores, tiene más posibilidad de desarrollar su potencial que si le orientas a otros diferentes. Ahora mismo no sé la palabra, pero bueno, creo que queda claro que la diferencia que puede tener la formación en valores. Igual que los límites, las normas también pero que en la familia también puede influir en el desarrollo del potencial, porque si no al final acabas en un bloqueo, ¿no? Luego otra cosa que nos influye es la personalidad, también la personalidad también es algo que nos influye, ¿no?
hasta aquí habríamos llegado con el primer bloque sobre los factores que son importantes para detectar que influyen en la expresión del talento, ¿no? Ahora vamos a empezar otro bloque que es acompañando hijos con altas capacidades, ¿no? Y vamos a comenzar por el primero, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer las familias para acompañar? ¿Cómo podemos hacer las familias que tenemos un hijo o una hija con altas capacidades un buen acompañamiento a nuestros hijos, ¿no? Pues lo primero que hay que hacer, y para comenzar, el principio es conocer a nuestros hijos, ¿no? Conocer a nuestros hijos a través de una valoración psicopedagógica que incluya, que sea lo más completa posible y donde se elaboren perfiles perfiles cognitivos, perfiles personales, centros de interés y estilos de aprendizaje, ¿no? Porque en base a eso vamos a dar una respuesta a ese nivel. Puede ser que un niño tenga unas necesidades de realizarse a través del arte, y otro hijo a lo mejor tenemos que trazar un plan para desarrollar ciencias, porque en ese momento es lo que me interesa, ¿no? Entonces, en este momento también es importante que nos conozcamos a nosotros y cuáles son nuestras limitaciones y nuestros prejuicios. Nuestra actitud hacia las altas capacidades es positiva, si lo vemos como algo negativo, si lo vemos como algo que hay que esconder, como si vemos algo que hay que potenciar, para trazar un plan de ruta. Un plan de ruta que tiene que incluir, aparte de el desarrollo de la capacidad cognitiva, también el desarrollo de la capacidad emocional, también un proyecto de valores y de normas y de leyes, ¿vale? Entonces, con eso trazamos nuestro plan de ruta que vamos a hacer. A ver, a mi hijo le interesan mucho los videojuegos, pero el plan de ruta no es dejarle todo el día viendo videojuegos porque es muy pequeño y pues hay riesgo, ¿no? El siguiente paso a seguir es el de aceptar. Aceptar que son intensos emocionalmente y que van a seguir siendo, ¿vale? El mejor día, el peor día de su vida. Y también deciros que tener un hijo con altas capacidades siempre se plantea desde la ayuda, ¿no? Pero tenéis que tener en cuenta que vivir al lado de un niño con altas capacidades, con su montaña rusa emocional, decir que los momentos malos, intensos, de rabia, de ira, de decepción, de tristeza, son muy intensos y son malísimos, pero que cuando un niño de altas capacidades es feliz, es el más feliz del grupo. O sea, eso que lo sepáis, que no hay nadie que le haga, que le baje de nivel, ¿no? Entonces, también tiene sus cosas buenas, ¿no? La intensidad emocional es para lo bueno y para lo malo. También la alta sensibilidad, ¿no? La alta sensibilidad. Ver que tu hijo si esos son tus valores, tiene esa capacidad de empatía con otro ser humano o con la naturaleza o con los animales, pues también es muy gratificante, ¿no? Si eso sí va en consonancia con tus valores, ¿no? Pues entonces en estos casos, como cuando la intensidad emocional es inevitable, lo primero es validar las emociones no son ni buenas ni malas, son las que son y nos sirven para adaptarnos al entorno. Pero sí que es cierto que ellos, por su bagaje, los adultos, que ya llevamos un bagaje emocional, una experiencia, sabemos cómo reaccionar ante determinadas situaciones, ¿vale? Nuestro bagaje. Pero ellos no tienen ese bagaje experiencial para reaccionar a esas situaciones, ¿no? Entonces, ocurre que pues se sienten perdidos. Tenemos también que poner nombre a esas emociones, ¿vale? Es muy importante que ellos sepan lo que sienten. Otra tarea de los padres, otro paso importante de los padres es defender los intereses de nuestros hijos, siempre. En la presentación que hicimos de nuestra asociación el mes pasado, sí, una de las ponentes, una especialista de altas capacidades que se llama Hanna Martínez Piquera, dijo una frase que a mí me quedó, porque me quedó grabada, y es que si tenemos que elegir entre el hijo del colegio, elijamos siempre el hijo.
hay que defender su personalidad única, que vale, pues el niño desde que está en el parque, jugando en el parque, pues, posiblemente ya se muestre diferente, ¿no? Cuando están jugando al balón o a los toboganes, y el nuestro está haciendo nidos de dinosaurio y corriendo, rugiendo por todos los lados, ¿no? O buscando bichos o guardándoselos en los bolsillos, o piedras, su personalidad es única, ¿no? Y hay que, hay que defenderla y quererle como es. También respetar sus áreas de interés, aunque no sean académicos, aunque no nos gusten tanto o que no sepamos si se va a poder ganar la vida con ellas, ¿no? Importantísimo, defenderlos ante el acoso. Sabéis que nuestro colectivo, y espero que no lo estéis sufriendo, es uno de los más afectados por las situaciones de acoso, ¿no? También tenemos que defender a nuestro hijo ante las opiniones de otros, ¿no? Otros que consideran que va de listo, que familia, porque se lo has dicho, va a querer ser superior, incluso que esas opiniones a veces vienen también de familia cercana, de amigos. Es cierto que algunas veces, en algunos casos, amistades, incluso familia, quedan en el camino por no saber subirse al carro de respeto, ¿no? Que tú eres así, ya se lo eso para tu hijo, y porque tu hijo es así, ¿no? Y es lo que necesita, ¿no? También defenderlo en las pruebas, ¿no? Cuando no se están cumpliendo con sus derechos otorgados por la ley, que no es que los padres los pidamos porque queremos, sino que son derechos que les otorga la ley, a adaptaciones metodológicas o a adaptaciones en contenidos o a programas de enriquecimiento, pues también hay que defenderlo, ¿no? Es nuestro hijo, ¿vale? Pasamos al siguiente. Aquí muy importante, construir un clima de respeto y vías de comunicación. Cuando son muy pequeñitos, viene muy bien acercarse a ellos a través de libros, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy muy fan de esta señora que se llama Begoña Ibarrola, ¿vale? Y, por ejemplo, este libro que se llama Mi lugar secreto, cuando mi hijo era muy pequeño, entonces no estamos aprendiendo a comunicarnos. Mi hijo me contó un secreto en la lectura de este cuento. Este cuento es un cuento que va de que tú desarrollas cuando te sientes triste, cuando te sientes agobiado, cuando estás muy enfadado, empiezas a visualizar un lugar secreto en el que tú te vas y te quedas tranquilo, ¿no? Pues nosotros hacíamos en conjunto ese viaje, íbamos a un sitio en conjunto, le hacemos a la vez, diciendo dónde íbamos, cómo era, describiéndolo. Íbamos a la isla de Santorini, ¿vale? Él no ha estado nunca allí, pero bueno. Y allí él dijo, mamá, estamos en Santorini y vamos a comernos un bocadillo de carne. Yo me quedé sorprendida. Ahí me enteré del respeto que tenía mi hijo a su hermano, que es alérgica a mariscos, pero tremendamente alérgica, y a él le encanta. Mira su manera de decirme. Ese momento que le apetecía mucho, ¿no? Que era como, él no lo consentía y jamás que toma algo que pueda ser peligroso para su hermana delante de su hermana, ¿no? Pero este cuento nos sirvió para abrir esa vía de comunicación, y a veces cuando en algún otros momentos lo usamos para ver qué me quieres contar. Cuando yo sé que él no lo está pasando bien, ¿vale? Cuando sí que hay algo que le hace especialmente nervioso o tal, pues a través del cuento es una manera de acercarme. Mi hijo ya ha crecido y ahora ya hemos elaborado un nivel de confianza que se va basando en el respeto y en lo juzgar, ¿no? Y ahora él ya me cuenta, pues, la idea, la clave es que si en algún momento están en un lío, en un problema, sean capaces de contarte esa dificultad que tienen. Siguiente diapositiva. Consultar aspectos, ¿vale? Es muy probable que en algún momento de la crianza de un hijo con altas capacidades necesitemos ayuda, nos veamos superados, bien nosotros o bien porque no sepamos cómo afrontar algo que le pasa al hijo.
para abrir vías de comunicación, sobre todo en la adolescencia. No lo dudéis, no liberar de los prejuicios de es que es patológico, es que no, es ayuda. Igual que cuando estamos en el mundo de la empresa y usamos técnicas de comunicación y no lo vemos como algo patológico, no lo vemos como una enfermedad, limpiémonos de eso y igual cuando vayamos al psicólogo o al profesional correspondiente, no vayamos con ese proceso, sino como que es alguien que nos va a ayudar. Y otra cosa muy, muy importante, deciros que solo un especialista, un profesional de la salud, puede discernir entre lo que es patológico y lo que no. ¿Vale? Nuestros hijos, sobre todo con las excitabilidades, a veces se les confunde con el TDAH, que a veces lo tienen. ¿Vale? O se muestran muy irascibles y muy irritables. La depresión infantil también. ¿Vale? Eso, por favor, consultémoslo siempre con un especialista, con un profesional de las altas capacidades, que con un médico o con pediatra, con quien sea de nuestra confianza o que tengamos a mano, ¿vale? Pasamos a la siguiente pantalla. Otro punto de apoyo importante para los padres es compartir experiencias de crianza a través de asociaciones. Asociaciones, además de apoyo a los padres, permiten relaciones entre los niños, entre su grupo de iguales, entre sus pares cognitivos, porque a veces el grupo de edad, hay niños que se relacionan perfectamente con su grupo de edad, porque vamos a recordar que las altas capacidades son un perfil muy heterogéneo, ¿vale? Y que no todos tienen dificultades para relacionarse, se relacionan perfectamente con sus iguales en edad, pero también necesitan sus pares cognitivos. Otros a veces necesitan sus pares cognitivos y los encuentran en las asociaciones, donde se realizan actividades para unirlos en base a su interés. También funcionan como grupos de enriquecimiento, ¿vale? Si vives en un pueblo lejano de una ciudad y no tienes una asociación cerca, puedes encontrar apoyo en grupos de redes sociales, que las asociaciones también trabajan mediante redes sociales. La nuestra, por ejemplo, es una asociación muy activa en redes, gracias a Rosalía, a nuestra crack en esto, a la que saludo desde aquí, que no está con nosotros, y pues permite una respuesta inmediata, muy inmediata, ¿vale? Cuando nos comunicamos a través de redes, ¿no? Es como que un desahogo importante. Esto ya lo acabo de apuntar ahora mismo, es muy importante buscar que ellos se socialicen, ¿vale? A continuación, vamos a hacer una recomendación de lecturas y de webs, ¿vale? Bueno, tenemos un libro que es de cabecera para los que estáis iniciando. Es un libro que no hay que leer una vez, hay que leer varias veces. Hay que leer varias veces, que es el de A mí no me parece. Es un libro estupendo y es muy, 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 muy denso, pero está escrito en un lenguaje muy claro, ¿vale? Y es otra recomendación es el de Hijos con altas capacidades, el reto de educarlos, de Olga Carmona y Alejandro Justo, que es una guía para padres, es un poco más corto de leer, te quedas con la información solamente con una lectura y tiene ideas, tips, pues para hacer frente a determinados momentos, ¿vale? Pues nada, quiero decir también de la gran Paulina Banfaldi con su Rebelión de Talento, que bueno, pues ha creado escuela y es un referente en el desarrollo del potencial, ¿vale? En las aulas. Pues mira, aquí tenemos también para la guía de Educade, que colabora con nosotros en algunas actividades, y es una guía de bienvenida a los padres que se incorporan al mundo de las altas capacidades, ¿vale? A otros que llevamos tiempo también nos sirve, ¿eh? Siempre se aprende algo.
también del grupo de Educade, de algunos del grupo de Educade, de Alba de Lingo, Maque y de Blanca Santiago, tenemos el libro Altas Capacidades, Comprensión y Desarrollo del Potencial. ¿Vale? Ellos también aquí, este libro está escrito desde la neuroeducación, o sea que si os interesa ese perfil, pues podéis consultar este libro. ¿Vale? Y por último, para padres que reaccionan, no del culo, tu hijo te necesita. ¿Vale? Ahora vamos a comentar algunas, ¿vale? Bueno, como ya sabéis, yo soy muy fan de Begoña Ibarrola. Aquí no tenemos ninguno, pero los recomiendo, ¿vale? Se nos olvidó ponerlos ahí. Increíble para la gestión de la rabia y de la ira, el puente de Paysandú. Ese puente es súper bueno, ¿no? Pues mira, aquí tenemos. Estos cuentos son sobre explicar las altas capacidades, ¿vale? No son para trabajar habilidades en concreto, ¿no? Es para explicarles a nuestros hijos cómo son las altas capacidades y que ellos se identifiquen con un personaje, ¿no? Es el de soy un camaleón, un universo dentro de mí, el genio que llevas dentro, que es puede ir para un público adulto también el genio que llevas dentro. Voy a cambiar el mundo por ti. Y también tenemos uno que a mí me encanta, Marta, que no recordará el nombre. ¿Cómo se llama? Marta, apóyame, ¿cómo se llama el cuento de Ana, el que presentamos en la presentación, en el que habla de todos los perfiles creativos y todos los perfiles de los niños? ¿Te puedes creer que no me acuerdo ahora mismo? Es que me he quedado en blanco. Sigue, ahora me... Donde residen los cuentos. Donde residen los cuentos. Donde residen los cuentos, ¿no? Ese es un cuento que pasa por unos perfiles increíbles, creatividad. Además, ellas, si tenéis en algún momento la oportunidad, lo escenifican, ese cuento, y es una pasada el poder verlo, ¿no? Y es un reflejo de lo que son las altas capacidades, ¿no? Es un paseo por las altas capacidades. Vamos a ver, webs interesantes, que hay muchas. Siempre, bueno, que habrá que ser un poco fiel al contenido, ¿no? Y a lo que dicen. Bea Sánchez, Mamá Valiente. Mamá Valiente es una mujer increíble que sabe muchísimo y que trabaja muy bien las dobles excepcionalidades, ¿vale? Y conoce muchísimo también de neurodivergencias en general, ¿vale? O neurodiversidad, ¿vale? La rebelión del talento es de Paulina Banzalví, ¿vale? Y también es muy interesante, ¿vale? Ana Isabel Fraga, que es una madre también, también bastante informada, ¿vale? Aquí está mi incansable asesor, que me encanta porque se lo cuestiona todo, es súper crítico con todo, que quiera profundizar a un nivel superior, incluso casi filosófico, pues le recomiendo a incansable aspersor. Y por último, os dejamos nuestra web, donde también podéis consultar pues los contenidos o contactar con nosotros en caso de que lo necesitéis. Nosotros estamos en el momento en Madrid, en Jóvenes, ¿vale? Ubicado. ¿Sí? Vamos a un repaso a las cuentas de Instagram. Pues mira, nosotros nos parecen interesantes la cuenta de hijos con altas capacidades, la cuenta de Paloma Merilló, que es una profesora de la Universidad de Valencia. Tenemos también a Educapasión, que está orientada a estrategias educativas, ¿no? Tenemos a Rafa Dávila, orientador. Ojo, en el internet de las altas capacidades ha sido exclusivo prácticamente de psicólogos, ¿no? Y pedagogos también, pero se puede abordar desde otros enfoques, como es el caso de Rafa, que es lo aborda desde el trabajo social, ¿no? Desde una perspectiva social, ¿no? Y es muy interesante cómo él realiza trabajos sobre el fracaso escolar en el colectivo, ¿vale? Y yo creo que es un enfoque diferente, porque al final, si te centras mucho en lo psicológico, acabas en el patológico. Si te centras mucho en lo educativo, acabas en otro, ¿no? Entonces, sí, un enfoque multimodal, pues también viene bien a veces
echarle un ojo, ¿no? Luego, a cada uno nos va a dar una cosa, ¿eh? Somos familias muy diferentes y a lo mejor lo que sirve para mi familia no sirve para otra familia, ¿no? Lo que le sirve a otra no sirve para mí, ¿no? Pero que sepáis que eso existe, ¿vale? También tenemos a Silvia Fernández Luzano, a De Fibra, que aprovecho para comunicar, si hay alguien que esté aún interesado, a Mafi la tiene mañana, tenemos a Ana Roy en una ponencia sobre el perfeccionismo en las altas sociedades, ¿vale? Y también tenemos a Educade. Educade también se dedica a la formación, ¿no? Sobre todo formación y divulgación de material educativo, ¿vale? Y Jinjai, talento constante. También tenemos que abordar otra perspectiva, ¿vale? Y bueno, Y ya está. Creo que nos hemos pasado un poco de tiempo, ¿no? Vaya. bueno, ya sabes que Pues yo un tengo mucho poquito, carrete. pero hay gente que se ha tenido que ir, pero la mayoría siguen porque está súper interesante. Y lo que no sé si ahora tenéis tiempo vosotras de quedaros y las Nosotras personas sí. así. Sí, sí, Vosotras sí, pasamos Sí. alguna preguntilla porque Sí. la verdad es que queda claro, muchas familias nos han estado compartiendo sus historias y queda patente la necesidad de apoyos que tienen, lo mal que lo pasan, no solo los niños y las niñas, sino también todo el entorno familiar y la necesidad que hay de apoyos, porque es cierto que en la educación hay profesionales maravillosos, hay algunos que les puede faltar formación o que no tienen herramientas y luego también que muchas veces están sobrepasados y tienen también muchísimo trabajo y a veces yo creo que no pueden dedicar este tiempo que estos niños y niñas necesitan, aunque sea para hacer la orientación. Entonces, desde UNAF también nos quedamos con intentar impulsar lo que podamos, ese apoyo que necesitamos desde la administración pública, con AMACI también, porque yo creo que es algo en lo que tenemos que trabajar y sobre todo, bueno, ha habido familias vulnerables, monomarentales, cómo pueden hacerlo, lo que habéis dicho, niños y niñas de entornos migrantes que pertenecen a otras culturas que encima se quedan un poquito fuera de este sistema. Entonces, bueno, queda claro que entidades como la vuestra son súper necesarias. Ha interesado mucho. Yo si queréis os paso alguna pregunta, que hay muchísimas y voy a intentar escoger de alguna forma, como no tenemos mucho tiempo, las que sean igual un poquito más generales o que no sean casos particulares y luego ya, bueno, pues las personas se pueden, yo creo que poner en contacto con Sí. vosotras o con otras entidades. Bueno, hablar un poquito qué pasa cuando los orientadores o las orientadoras pues o hacen pruebas y luego las repiten y cambia el resultado y entonces ya los excluyen del proceso y los padres y madres sienten que quieren seguir luchando, que quedan justo ahí debajo y que no saben si hay algo que hacer, un poquito cómo abordar esta problemática. No sé si hay algo que se te puedes quejar de, oye, es que el orientador no lo sé. Pues depende. Sí, leí la pregunta antes. De entrada no tenemos una unificación de criterios, ¿vale? En España, ¿no? Cada comunidad autónoma tiene lo suyo. De tal manera que cuando se trabaja por CI, en Andalucía un niño es de altas capacidades con un CI de 120, pero en Madrid tiene que alcanzar el 130, ¿vale? Cada vez encontramos más orientadores que en vez de ceñirse al 130 o al CI, están trabajando y aceptando percentil. De tal manera que en un percentil 98 o en un percentil 95 cabe no un 130, sino cabe un 128, un 126. ¿Vale? Entonces, trabajando, reclamando, diciendo, pero bueno, ¿qué diferencia hay entre 128 y 136? Y también explicándole a ese orientador que posiblemente ese dato concreto de FI corresponda a la participación necesaria para algunos programas, como es el caso de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid sí que es necesario para participar en el PEAC, ese programa de enriquecimiento de la Comunidad de Madrid, un FEI determinado. Pero para la consideración MENEAES, al menos en Madrid, ya se están considerando FEIs que no son de 130 y se están considerando perfiles que no son homogéneos, ¿vale? De Gracias hecho, a la creación de un equipo de altas capacidades, ¿vale? Que ha formado a la red de orientadores. Siguiente pregunta. te quería decir que de hecho el problema que decías de que un orientador evalúe a un niño y se quede justo en el límite no es excusa para no atenderle.
ese niño seguramente tenga un talento que hay que atender. Que se haya quedado, ponte, lo que decía Olga, yo creo que ahora no va tanto por CI como por percentiles, pero ponte que tiene que ser un percentil 95 y se queda en el 94. Ese niño ha podido tener un mal día, el tiempo que tiene el orientador generalmente no es el mismo que tiene un especialista que se tira evaluando a ese niño durante 3 meses y sin embargo ese orientador tiene 3 días, media hora, como mucho, muchas veces en un aula que no está adecuada, con lo que ese niño, todo esto que veíamos antes de reaccionan ante estímulos, ruidos, no son capaces de concentrarse y se quedan al límite, no es excusa para no atender a ese niño. Yo les diría que reclamen, por supuesto, que a lo mejor en el colegio le van a poner la excusa de, bueno, hasta dentro de 2 años no lo vamos a evaluar, pero pueden intentarlo hacer por privado. Sí que siempre, cuando vamos a un sitio, o sea, cuando vamos a evaluar por privado, en los colegios públicos nos van a poner problemas para aceptarnos ese informe. Entonces, que tengan cuidado con eso y que se aseguren que el colegio les va a aceptar el informe, que lo consensúen con ellos y en la medida de lo posible, pero que no lo dejen. O sea, que, no, que una evaluación que un niño se queda al límite, no digan, bueno, pues ya está, no hay que atenderle porque no tiene altas capacidades. Que se informen y que acudan a alguna asociación que seguro que les ayuda. Vale, o sea, que el cole tiene que consensuar, no tiene por qué aceptar un informe privado y puede negarse a aceptarlo, Sí. a hacerlo, entonces... Generalmente depende del orientador. El orientador, cuando tú llevas un informe privado, puede aceptarlo y hacerte una prueba de contraste e incluir a ese niño con altas capacidades. Otras veces hace una prueba de contraste y decide que aunque lleves una evaluación tremendísima, no te lo va a aceptar. Hay orientadores que directamente sí que lo aceptan o que incluso ellos lo evalúan. Es que es un poco complicado el O sea, que tema. falta una normativa clara, entiendo, Sí, falta homogeneidad a nivel nacional, falta, totalmente. pues eso, una normativa clara que quizá debería consensuarse también con las entidades que trabajáis en esto para ver, pues eso, que es multifactorial, que se tienen que dar las mismas condiciones para la prueba y yo creo que ahí lo que falta es estar en las familias un poquito indefensas, muchas veces ante la arbitrariedad de la persona que va a evaluarlo y que lo puede hacer en unas condiciones distintas a otros orientadores. Y de hecho, fíjate que hay orientadores que incluso no están formados, no tienen las pruebas, no controlan todos estos mitos que hablábamos antes de altas capacidades y aparte de todo eso no tienen el tiempo. Yo también entiendo que tienen muchísima carga de trabajo, que no tienen el tiempo para dedicarle a ese niño, igual que si tú lo llevas a un especialista. Se nos quedan niños en el camino, sobre todo por eso. Claro, por aquí está diciendo que, bueno, primero que las pruebas son caras, que pueden costar 300 euros, que no todas las familias pueden acceder a ellas y menos si encima 600, no, 600, que encima no sabes si te las van a aceptar, con lo cual, efectivamente. pues claro. Y luego también hablan de cuándo hacerlas. Esto es otra pregunta que también ha surgido, si es mejor hacerlo en infantil, si hay que esperar a la primaria, si una vez que pasan a la ESO también se puede hacer o es distinto en los institutos. Eso como, ¿cuándo? La pregunta la resumiría como, ¿cuándo? ¿Cuándo es mejor? Cuanto antes, Cuanto cuando lo antes, detectes. pero es cierto que hay una edad, como a partir de los 4 años, donde Sí, 4 o 5 años, donde las pruebas son más fiables. ¿Vale? Entonces, si tu hijo tiene necesidad porque sabes que algo le pasa, házelo cuanto antes. Ponle solución al problema del niño como sea. Pero, sin embargo, si puedes esperar, son más fiables a partir de los 5 años. sí. También tenemos un par de preguntas sobre, bueno, pues cuál es el mejor entorno para estos niños y niñas. Es mejor que sigan con, a veces ellos no quieren cambiar porque tienen a sus amigos en un curso y no quieren saltar de curso. Es mejor que cambien, que estén con niños, poner a todos los niños y niñas con altas capacidades juntos, que vayan a colegios especiales, que se integren dentro de su círculo más cercano, que es lo mejor, o no hay un caso, una cosa concreta y depende del caso. ¿Cómo lo veis vosotras? Yo creo que hay una parte que depende del caso. No soy partidaria de un colegio específico para niños de altas capacidades, porque al final el mundo es diverso. Ellos son diversos y tienen que aprender que hay otras diversidades dentro de un aula. Están ellos que aprenden más rápido, niños que aprenden más despacio, niños que tienen otro tipo de problemas y al final sacarlos de un colegio eso diverso y crear solo uno para ellos, a mí me parece alejarlos de la sociedad. Al final estás creando, hay un gueto en los que no se relacionan nada más que entre ellos.
está bien que tengan su grupo, que vean niños que son igual que ellos, que tienen sus mismas características, sus mismas aficiones, pero eso lo encuentran dentro de un colegio normal. A ver, normal, quiero decir, no específico de altas capacidades. Sí que lo que tenemos que hacer es adaptar las aulas y adaptar la enseñanza a todas estas diversidades. Y que sobre todo que se cumpla la normativa, que existir existe, o sea, existe, tenemos profes que trabajan muy bien y que con la medida mínima que es la enseñanza ordinaria, pues llegan muy lejos, llegan muy lejos en atender a los niños, pero pues eso, que se cumpla la norma y que el profesorado, que llegue la formación al profesorado en sus horas de trabajo, claro, no se tengan que formar luego fuera, ¿no? Es una de las reivindicaciones de las asociaciones también. También ha tocado la fibra lo que habéis comentado de la sensibilidad, la alta sensibilidad que tienen los niños y niñas de altas capacidades, y si está relacionado con lo que llaman niños y niñas altamente sensibles y un poquito pues cómo las familias, bueno, yo creo que ya lo habéis cubierto bastante, pero sobre todo la primera pregunta sería si eso es lo mismo un niño con altas capacidades que un niño altamente sensible. No. No. No sé. Un niño de altas capacidades puede ser altamente sensible. O sea, son cosas diferentes que pueden darse juntas, como una doble excepcionalidad o como puede darse una alta capacidad con un TDAH, con un TEA, como puede darse con un problema de integración sensorial, puede darse a la vez. Sí que trazar líneas es muy difícil en las altas capacidades, porque se comparten eh, muchas características, ¿vale? Eh, También hablan un poco de cuando llega la adolescencia y se empiezan a preocupar por el futuro, por la carrera universitaria, cómo se afronta en la familia tener un adolescente con altas capacidades, porque claro, ahí sí que le surgen ciertas inquietudes pues eso, de qué carrera, cómo elegir la carrera. Muchas veces sus intereses además igual no son académicos, con lo cual pues igual no están interesados en seguir una carrera al uso. Entonces, ¿cómo se vive ya la adolescencia con altas capacidades? Yo todavía estamos cerca. Te lo comentaba antes que yo siempre le digo a mi hijo que él ha sido un adolescente desde que nació. De hecho, él lleva pensando lo que va a estudiar, la nota que necesita para llegar a tal carrera, yo creo que desde que tenía 6 años. Y yo voy todos los años diciendo, bueno, espérate, vamos a ver el año que viene, espérate un poco, hay que irlos como frenando. Yo lo que he visto es que tienen tal cantidad de intereses, no todos, ¿vale? Yo hablo desde mi experiencia, que realmente es difícil cuando van a escoger una carrera porque les gustan tantas cosas que no saben qué elegir. Hay otros que no, hay otros que dicen, pues yo quiero ser biólogo y quiero ser biólogo desde que tengo uso de razón y no quiero estudiar absolutamente nada que no tenga que ver con la biología. Eso también es complicado de acompañar y hacerle ver que todo lo que tienes alrededor, que tienes que estudiar lengua o que tienes que estudiar otro tipo de cosas, para que te lleven al final a lo que es tu deseo, que es ser biólogo, porque muchos se centran en no voy a atender absolutamente a nada que no sea esto. Claro. Es que también es difícil, ¿no? Imagínate que tú quieres ser abogado o quieres estudiar filosofía y letras, pero la nota te da para elegir el doble grado de informática y matemáticas, por ejemplo, o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces es como, a veces tienen que elegir entre lo que se quiere y su deseo, que a lo mejor, como dice Marta, les acompaña desde pequeñitos, pero a veces parece como que están desperdiciando el talento, ¿no? También se dedican a otra cosa, pero bueno, con esa nota, ¿cómo vas a hacer filosofía? ¿Cómo vas a hacer derecho con esa nota? Esto es un caso verídico, ¿no? Pues al final el chico se decidió por derecho y hoy acabó estudiando en la Universidad Británica y hoy trabaja en un gabinete, en un bufete, se llama bufete, por favor, en un bufete de Estados Unidos de los más importantes, por ejemplo. Porque seguimos teniendo la idea que estas mentes tan brillantes pues se tienen que dedicar a la ciencia. Y además son niños. A las niñas no las dirigimos tanto para la ciencia, pero tienen que dedicarse a la ciencia.
y a lo mejor pueden ser unos historiadores maravillosos. Pero lo que dice Olga, te dicen, bueno, ¿cómo vas a estudiar eso y vas a desperdiciar tu vida en eso? Bueno, pues es su interés, es lo que ellos van a ser los mejores, porque es lo que más les gusta y lo que más estudian y para lo que viven al final. Y que el mundo necesita de todo. Si tienes a alguien muy brillante haciendo algo que lo hace muy bien y avanza mucho en este campo, pues la verdad es que es maravilloso también que Claro. puedan salir de las Pues un rutas maestro, preestablecidas. porque han empatizado muchísimo y saben cómo poner soluciones a nuestro colectivo y sí, hay mucha gente de altas capacidades que pudiendo obtener otro desarrollo en otro sitio dedica su talento a desarrollar el de nuestros hijos, vamos. Muy bien. No sé si vosotras tenéis acceso al chat. Yo os he trasladado un poquito resúmenes de preguntas, pero tenemos muchísimas. Entonces, igual vosotros que conocéis más también las dudas que vienen a vuestra asociación, ¿hay algo que queráis responder o muchísimas sobre el procedimiento que ya habéis explicado, pero que entiendo que es eso, que cada caso es un mundo, cada comunidad autónoma? También pensad que estamos en un webinar que tenemos gente de toda, no solo de toda España, tenemos gente también de América que nos están contando sus experiencias, porque también son familias que además comparten sus inquietudes. Entonces, bueno, creo que hay pues mucha incertidumbre sobre el proceso y luego pues sobre todas las características que habéis dicho, pues la autoexigencia de cómo hacerlo. Si tuvieseis que dar así un resumen rápido para familias, para tranquilizarlas, para guiarlas, ¿no? Para por lo menos decir, mira, que ya habéis dicho que esto es una gran noticia y hay que saber gestionarlo, pero ¿qué tips así daríais rápidos, en plan titulares daríais a las familias? Y con eso yo creo que ya cerramos, que os hemos tenido aquí más tiempo del previsto y os lo agradezco muchísimo. Yo diría paciencia, mucho cariño y querer a los hijos como son, ¿no? O sea, y seguir tu instinto. Tu instinto te va diciendo lo que necesitan en cada momento, tu hijo. Yo diría lo mismo y sobre todo lo que decías, o sea, tomarte esta noticia como algo muy bueno porque ya estás en el camino. A partir de ahí ya le vas a acompañar, le vas a entender y muchísima paciencia, eso principal, y que las disfrutéis mucho porque realmente a mí y a mucha gente le pasa que cuando ves ciertos comportamientos de tu hijo, echas marcha atrás y te das cuenta de comportamientos que tenías tú en la infancia y muchos adultos se están identificando a raíz de sus hijos. Y eso es muy bueno para ellos y muy bueno para nosotros, porque es un autoconocimiento y una manera de acompañarles, pero también de conocerte tú y decir, esto me pasaba a mí, ¿por qué es? Y ahora que lo veo en él, me doy cuenta que, oye, que sanas muchas cosas también. Sí, eso Ya sí. nos han dicho que ese es el próximo webinar de padres y madres con altas capacidades. Pues Esta ahí, ha sido ahí, familias de hijos e hijas con altas capacidades, pero el tema da para mucho y además sí, estoy sí. viendo el chat y se están dando las familias con las personas consejos unas a otras y se ha creado una comunidad muy chula, pero bueno, que lo siento mucho, creo que todas nos tenemos que ir y muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias Marta y Olga, espero poder contar con vosotras Por para supuesto. volver a trabajar este tema porque me parece muy importante que tengamos conocimiento de eso desde las asociaciones que trabajáis con familias, que realmente comprendéis las necesidades, porque hay mucho por hacer también a nivel de incidencia, que también es lo que hacemos en UNAF. Y a todas las personas que habéis estado ahí, muchísimas gracias y no, o sea, no es que espere que haya sido muy interesante porque lo sé, porque estoy viendo los comentarios, estoy viendo los corazoncitos volando desde hace tiempo, así que muchísimas Muchas gracias. gracias. A Muchas ti gracias a también. vosotros por Saludos. invitarnos y por supuesto aquí estamos para todo lo que necesitéis.